Un escritor como el más común de los hombres o las mujeres, alguien capaz de entrar en empatía con muchos tipos de personas para poder tomar de eso social algo y devolverlo a esa sociedad. De posicionarme como esa mujer o perdida o encontrada o madre o desmadrada, y es una escritura visceral, es como entrar en trance y escribir desde ese lugar. Es doloroso a veces. Con mis padres, porque papá era un enamorado de la historia y mamá de las novelas históricas. A mamá le gustaba mucho todo lo que era arte. Córdoba está cruzada por las plumas de grandes escritoras que al abrigo de una ciudad conservadora han podido meterse en las entrañas de los habitantes urbanos de nuestra ciudad. Nombres tales como los de Cristina Bajo, que en cada obra rescatan del olvido el protagonismo de familias patricias de nuestra historia, o la impronta de María Teresa Andrueto, que está asignada por una sensibilidad que lo da el compromiso social de la escritora, y sin dejar de reconocer a la más noble de estas tres importantísimas escritoras, que es Marcela Ayús, que deambula como peregrina entre su lejana y cercana historia de su terruño, con el compromiso político que hacen de sus letras un juego del por qué debe haber esa mirada para que no sean ellas, nuestras escritoras, meras manifestaciones culturales de una ciudad y un tiempo. Así, nuestra mirada sobre ellas, que hoy en este trabajo compartimos con ustedes. Mi padre es un árabe, un sirio libanés, nacido y criado en el monte de Santiago, en un lugar que no existe, sí existe, pero es muy chiquitito, Tacañitas, departamento Taboada, el paraíso, según él, al que no volvió nunca. Y bueno, y él es hijo de árabes que hablaban en árabe, que no los he conocido. Y él nos ha criado, a mi hermana y a mí, contándonos historias maravillosas de un lugar en donde él ha sido feliz. Y de ahí lo desarraigan a los 9, 10 años para que venga a hacer la primaria en Santiago. Y ese relato, porque él es una persona... Yo creo que los árabes tienen el don de la palabra, ¿no? El oro de los árabes es la palabra. Y esas historias que él contaba, ese dejar atrás, ese tren, esa madre de la que él no dice mucho, pero uno no es necesario nombrar a veces para transmitir algo. Los empecé a escribir en 1957. Y recién publiqué en 1995. Mucho tiempo me llevó. Pero fue una tarea muy, muy grata, porque aparte, todo esto proviene también de la formación que tuve en mi familia. No sé cómo ni por qué, mi padre y mi madre, hijos de españoles, sin demasiada educación. Papá tenía más educación, mamá se quedó con 3er grado nada más, pero mamá, a la hora de la muerte de ella, que murió con 89 años, leía filosofía clásica. Había aprendido latín. Sabía de pintura lo que no saben los chicos ahora. Nos enseñó música clásica desde que éramos chicos. Es una cosa para mí extraña, que todavía me pregunto, ¿por qué mis padres fueron diferentes a sus familias? ¿No es cierto? Fue la conjunción de haberse encontrado ellos dos. Mi papá vino a los 28 años a la Argentina, era italiano, de un pueblo pegado a Torino, fue llamado, es justo a la generación que es llamada a la guerra, al frente de batalla con Mussolini. Mi mamá, que nació acá en Argentina, es hija de piamonteses, campesinos, muy pobres, que vinieron a fines del siglo XIX.
Y ella en Arroyo Cabral, que casi todos hablaban piemonte, parece en esa época, serían muchos los que habrían venido ese pequeño entorno, ella aprendió el castellano cuando fue a la escuela. Entonces todo eso está muy fuerte. Pues sabes que en mi casa fuimos criados, y yo especialmente tomé eso, como que lo que había que valorar era esto, no una vuelta a Italia. Cristina Bajo, ¿quién no escuchó hablar de ella? Si pareciera que todo el entorno donde juegan palabras e imágenes y donde nacen sus libros fueran el fiel retrato de cada uno de los personajes de ellos. Los Osorios deambulan a paso lento por cada libro y la autora lo fue corporizando en cada obra desde mediados de la década del 50. Andrueto, en cambio, con su fina mirada, hace jugar pedagógicamente a los habitantes de las escuelas, esos niños y adolescentes que en su búsqueda construyen junto a la escritora personajes imaginarios. ¿Y qué decir de Marcela Ayús? Con delicada sensualidad y mezclado con el protagonismo político, hace jugar la imaginación más audaz de quien recorre cada frase de sus libros. Llego a la historia por la actitud de mis padres, en primer lugar. Crecí con libros desde muy chica. Tuve la suerte de que mi padrino de bautismo era Morena, el dueño de las librerías Morena. O sea que tengo recuerdos de libros de duendes para pintar, de hadas, de piratas, de los primeros libros de adultos. Todos esos libros me los fue regalando él, aparte de todo lo que compraba mis padres. Y a ellos les interesaba mucho la historia, el arte, la cultura en general. Yo veo la literatura de un país, estoy hablando de una lengua, podría ser, pero lo pienso sobre todo porque me interesa particularmente la literatura argentina, como los múltiples relatos que una sociedad escribe, digamos, mirándose a sí misma. Entonces, son, digamos, las distintas escrituras, distintas estéticas de distintos escritores, distintas épocas, son eso, modos de una sociedad de contarse a sí misma quién es, de buscar su identidad, de reconocerse. Sí, yo a la política la vivo más que de un lugar partidario, desde un sitio en donde uno puede hacer por otros. Yo la entiendo como un lugar en donde uno puede hermanarse con otro y entender el que sufre y buscar la manera de que por qué uno tiene que estar tan mal y el otro tan bien. Y aunque suene utópico, ¿no? Pero intentar buscar un punto de equilibrio entre, a ver, si a mí me sobran 3 cosas y a vos te faltan 3, bueno, busquemos algo que nos hermane de algún modo, que nos iguale. Y creo que la política debería ser así, ¿no? Más allá del partido en el que uno se posicione y con las creencias que uno tenga, para mí se trata de eso. Para mí el amor es político, la literatura es política, todo es político. Nacida en Santiago del Estero, radicada en Córdoba desde hace varios años, es autora de 3 libros. Atravesada por un modo de narrar desprejuiciado y contundente que incluye personajes femeninos de una complejidad abrumadora. Yo cuando escribo busco rodearme de gente, no escribo sola. Es como que cuando uno está solo el dolor atraviesa mucho. Entonces, como escribir a mí me resulta sumamente doloroso, busco hacerlo en lugares en donde no me pueda permitir la angustia atroz que me atraviesa cuando escribo. Y cuando voy escribiendo es una manera de ir tal vez sacando algo inconsciente, ¿no? Es un análisis mío también y que me sirve ponerle el nombre de Elena, ponerle Ana, ponerle el nombre de un personaje para por ahí decir estas cosas que
uno en la vida no anda contándolas, no anda diciendo, ay mira, yo quiero más a este hijo, lo quiero más a aquel, la verdad que de vos no tenía la más perra gana de tenerte y a vos en cambio sí. Pero si uno le da un nombre y hay algo que está adentro de uno y que va saliendo, al menos en mi caso, a través de la palabra escrita. Desde que terminé la saga de los Osorios, me cuesta dormir, dice Cristina Bajo en una de sus entrevistas. Así, presa de su obsesión por la escritura, conocemos a esta apasionada de la historia y de las historias. Mamá nos ponía a la tarde, porque como nací a principios de siglo, le tenía terror a la tuberculosis, en Cabana, arriba de una loma helada que venía viendo de todos lados. En invierno nos encerraba y para tenernos tranquilos, nos ponía la radio a escuchar Tarzán o a escuchar Peter Fox lo sabía, y nos ponía y nos enseñaba. Este pintor se llama así, este pintor se llama el Greco, tenía un problema en los ojos, por eso sus figuras son alargadas. Este pintor, o nos mostraba, a mí me enseñó a mirar cuadros, porque agarraba y nos decía, había un cuadro que no sé quién es, porque no es uno de los pintores más famosos, que es una pareja en una más o menos del siglo XVII, más que XVIII, una pareja, padre, madre e hija, en un boudoir así, qué sé yo, que están con la hija y hay una ventana grande donde entra la luz. Es una imagen muy bonita, ¿no? Donde entra la luz, hay un cortinado. Mamá nos mostraba cómo la tela verdaderamente parecía un cortinado, parecía viva. Y dice María Teresa Andrueto, a mí lo que más me interesa como escritora es la posibilidad de una gran comunicación con el otro, con otro posible. Dialogando nos vamos metiendo en ese curioso mundo de la autora. Yo me veo, por sobre todo, digamos, yo sé que soy una escritora de referencia, sé el lugar que tengo, no me gusta la ingenuidad, digamos, o jugar a ingenuidad, o sea, soy consciente del lugar que tengo, el lugar en mi ciudad, en la zona, en la provincia, en el país, en algunas cosas también fuera del país. Yo tengo conciencia de todo eso, pero siempre me he visto a mí misma, por sobre todo, como una trabajadora de la cultura. O sea, yo tengo una actividad que, bueno, ahora con la radio se puede visibilizar más eso. Yo tengo una actividad que es la escritura misma, pero a mí nunca me alcanzó, llamémosle, para mi vida misma, ser alguien que se encerrara en su casa solo a escribir y no tuviera como ese ir y venir con la sociedad, tanto en lo que escribo como en lo que hago, porque yo hago muchas cosas, que algunas se ven y otras no se ven, que tienen que ver con esa red cultural. Y ahí también pasé por la universidad entre el año 71 y el 75, que fueron años de alta politización, que eso coincidió con un modo mío de ver el mundo, y bueno, yo tuve participación política y tuve una mirada de la literatura que fue una mirada atravesada por lo social, esta relación de literatura y sociedad, una mirada, no la mirada de una literatura como un elitismo, un exotismo de, ¿qué es un artista, digamos? Un artista, un escritor como alguien especial. Y aquí en Córdoba, no sé, yo la verdad me considero una que escribe, medio por izquierda, medio en la oscuridad. No he acordado con editoriales en las que por ahí el pedido estaba lejos de lo que a mí me parecía, ¿no? Y te hablo desde lo económico hasta la cantidad de páginas que podía tener un libro. Cuando yo a un libro lo cierro, siento que esa historia se terminó ahí. Podrá tener 20 páginas, pero para mí esa historia se terminó ahí. Y si hay un pedido de una editorial de que le agregue 100, para mí es una farsa, y no le puedo agregar 100 páginas más. Siento que sería adulterar algo que está listo. Entonces, yo recuerdo que una vez tomo de papá un libro. Yo me sacaba muy buenas notas, casi sin estudiar, porque me gustaba leer siempre. Entonces más o menos estaba al tanto, no tenía mucho que estudiar para sacar buenas notas en historia o en literatura. Y un día veo un libro
encuadernado de papá, entonces lo saco y era el libro de Ramón J. Cárcano de Facundo. Cuando lo abro veo la firma de los Reinafé, un facsímil, como fue cambiando de llamarse Queen Fight hasta terminar llamándose Reinafé, traducido. Después veo una litografía de la muerte de Quiroga. Veo otra litografía de Quiroga con una lanza hecha en 1830. Empiezo a ver esas fotos en sepia, empiezo a leer ese libro y quedo fascinada. Y ahí me entero de la batalla de la Tablada. Pero aparte de eso, en ese libro hay una escena que fue la que me hizo, digamos, tomar conciencia de lo que quería hacer. Es una escena que yo escribí una nota en Rumbo que se llama La escena que nunca existió. Porque esa escena fue la que me dio el toque así de decir, yo voy a hacer esto. Esa escena y la película Lo que el viento se llevó. Las historias de su familia atraviesan de manera tácita su escritura. En Contigo en la distancia, Marcela Ayús tiene el atrevimiento de ocuparse del tema y además de ser un relato cautivante, de lectura grata, revelador de sentimientos y pasiones, y se convierte en un valioso documento. Contar qué le pasa a un niño cuando después de haber vivido en la magia de la niñez, porque él ha tenido una niñez privilegiada, a pesar de que ha sido hijo de como dice él, de un turco bruto, que nunca les ha hecho un mimo, del cual él se escondía subiéndose a las higueras cuando se enojaba, eran 2 hermanos, pero el padre, y eso también me parecía que era genial rescatar, un árabe venido de allá de la nada, se llama Contigo en la distancia, que es un libro de ficción con un fondo real. Y quería contar esto de por qué los árabes se van a Santiago, por qué eligieron ese lugar, porque Santiago está lleno de árabes, por qué les decían turcos, qué comían, cómo eran, porque también esto que me preguntas vos, uno se imagina a los árabes como muy machistas, los árabes con el harem y las 1001 mujer. Y sin embargo mi padre, a pesar de tener rasgos atávicos de algún modo, él ha sido muy libre en la forma de criarnos, ¿no? Incluso en la forma de ser de él no tiene problema en arremangarse y lavar los platos y limpiar, cocinar, criar los hijos. Él ha estado muy involucrado en nuestra crianza y siempre tenía también esto con sus hermanas mujeres, como sus hermanas mujeres solteras que murieron vírgenes sin haber tenido nunca nada, esta pena de decir, pucha, qué crianza tan rígida, tan estricta, tan cortita en la mirada. Y el otro libro que escribí, el segundo, que es El dueño del río, yo tenía el título primero, el nombre, El dueño del río, también atravesado por este viejo enorme que es mi padre, que a mí siempre me ha parecido que él era el dueño del río, ¿no? El dueño de algo que no tenía forma de poseerse como un río. ¿Quién puede ser dueño de un río? Y sin embargo vivir con la magnificencia y con la soberbia y la humildad de apoderarse de algo que no es nuestro. ¿Qué haces aquí sentado bajo este árbol? Y el hombre dijo con la voz quebrada, te espero. Después, él levantó la cabeza y ella vio que tenía los ojos de agua. La acarició y ella supo que tenía las manos de seda. La llevó a volar y ella supo que tenía también los pies de alas. Sino porque lo que se produce dentro del país, sobre todo las editoriales chicas, que son las que detectan a los escritores que van surgiendo,
a través de ellas podemos leer lo que está pasando en nuestro país, los modos de percibirnos a nosotros mismos y no tener un imaginario colonizado. Esto no quiere decir que uno no lea libros extranjeros, pero siempre en una tensión entre lo extranjero y lo propio, entre lo local y lo nacional, entre lo nacional y lo internacional, y no una pura invasión de subjetividades ajenas, ¿no? Tener conciencia de que eso que está ahí es porque hay una lucha, una concepción, una forma de relacionar educación, cultura, presencia de libros, porque también, incluso hasta desde el punto de vista económico de un país, a mí me interesa mucho el libro, o sea, me interesa la literatura, pero me interesa el libro en todos sus aspectos, o sea, me interesa lo que hay dentro de un libro, porque esto no es algo que tengan todos los escritores. Algunos escritores, bueno, escriben ellos, el libro se publica. A mí me interesa cómo se vende, dónde se distribuye, de qué manera se distribuye, cómo llega a la escuela. Me interesa la industria editorial, porque si yo tengo buenos lectores, entonces, bueno, crece la industria editorial de un país. Cristina Bajo ha cumplido 80 años. Cristina Bajo se muestra como un libro abierto y comparte con nosotros las vueltas y los detalles de su vida que recuerda como si los hubiera vivido ayer. La pasión con que se compromete con la historia la hace única al momento de llenarse de un bagaje de sentimientos emparentados con la historia. Entré a estudiar, yo ya sabía leer y escribir. Sobre todo leer más que escribir, porque aprendí sola o con la ayuda de mi madre. Pero yo entré al primer, en aquel entonces no era primer grado, sino que era primero inferior y primero superior. Yo entré al primero inferior sabiendo leer, ¿no es cierto? Y desde entonces yo no recuerdo un solo día que mamá algo no nos haya enseñado. No, yo escribo desde que tenía 9, 10 años. Una monja... mucha gente se queja de la educación de las monjas, yo la pasé de 10, era mi segundo hogar. A mí las monjas nosotros nos quedamos medio pupilos porque en Cabana no había ómnibus ni nada y papá trabajaba con un Ford 36, imagínense lo que era, o imagínate lo que era ir hasta Carlos Paz, Cuesta Blanca y Chocruz a trabajar. Cuando yo leo algo de la batalla de la Tablada, que ahí se juntan Paz y Facundo que pelean, que es una batalla fantástica para estudiarla, resulta que yo quedé impactada y papá me dice, te voy a regalar las memorias del General Paz. Me regala la memoria del General Paz, que empieza cuando él es jovencito, con San Martín, en el norte, contra los españoles, qué sé yo. Me leo lo que es la batalla de la Tablada y todo lo que pasa después. Y yo ahí dije, yo esto lo tengo que escribir. No puede ser posible que yo esté leyendo novelas históricas inglesas, norteamericanas, francesas, italianas, rusas, y resulta que no encuentre nada nuestro. Y justo ahí mi hermano me regala toda la obra de novelas históricas de Gálvez de la Guerra Civil. Creo que soy una mujer coherente. Sí, eso podría decir, que soy coherente. Que vivo de la forma en que pienso y que no es fácil a veces. Que estoy en lugares en donde no es fácil ser quien soy y me la banco. También... uno va aprendiendo, ¿no? Yo te hablaba hace un rato del oro de los árabes, que es la palabra, y creo que también hay algo en lo que uno va trayendo desde la manera en que nos han criado y nos han enseñado. A mí la risa me salva. Yo creo que en las situaciones más complicadas he encontrado un modo, así como un modo de escribir, un modo de decir, un modo de entrar, un modo de que lo ominoso no sea tan oscuro. Bueno, y yo siempre digo que yo tengo una ¿cómo que se dice esto? Una editora. Más que escritora, tengo una editora, porque la mayor parte de mis libros, las tapas, la diagramación, las letras y los que tienen imágenes, las imágenes que han sacado premios, que los he hecho, o sea, no los ilustro yo con mi mano, yo he buscado las ilustraciones y le he puesto en cada lado y he sacado premios con eso. Lo sacó premio el libro, sí. Pero lo hice yo. Lo que sí me parece importante es, yo maestro,
nunca llevar algo que no haya pasado por mí, por más que me lo recomiende el profesor, la escritora de turno, el editor, el promotor. Yo lo tomo, lo leo, lo converso conmigo, lo discuto, pongo esa instancia de reflexión, lo paso por el tamiz de mis convicciones y entonces decido si lo transfiero o no. Y eso es indelegable. Eso es algo que nadie puede hacer por nosotros. Cada lector, cada persona, cada formador tiene que poder hacer eso para hacer bien la cosa. Lo mismo debiera ser un comunicador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, uno puede leer cosas que lo orienten, puede ver espacios, puede discutir con gente, puede aprender, hacer cursos, seminarios, lo que sea. Pero hay una instancia personal en la cual yo tomo lo que viene, lo que me dan, lo que recibo, lo que me da el medio, lo paso por el crisol de mis convicciones personales y solo lo comparto si acuerdo. Hoy, desde el Cuarto Patio, hemos querido conocer de nuestras mujeres escritoras y acercar su impronta para que juntos disfrutemos de la exquisitez de sus plumas como una forma de llenarnos de palabras para construir juntos, a ellas, nuevos discursos para los tiempos que corren.